La economía se ha convertido en la gran conversación de nuestro tiempo. No importa si miramos hacia América Latina o hacia Europa. El dinero ya no rinde como antes. Los precios suben más rápido que los sueldos y las promesas de los gobiernos parecen quedarse cortas. En las calles se respira frustración y en la red social X, esa frustración se transforma en debates, gráficos virales y testimonios que viajan de un continente a otro en segundos. Allí, miles de voces hablan de lo mismo. La cuenta de la luz que se duplica, el salario que se derrite frente a la inflación, la desigualdad que alimenta el populismo y la incertidumbre sobre el futuro. Este es el pulso económico del mundo, contado en tiempo real. Para entender este pulso, conviene empezar por lo básico. Uno de los indicadores más mencionados es el Producto Interno Bruto, o PIB. Dicho de manera sencilla, es la suma total de todos los bienes y servicios que un país produce en un año. Autos, pan, ropa, consultas médicas, clases universitarias. Si el PIB crece, significa que la economía está generando más actividad, más producción, más ingresos. Si se estanca o disminuye, el país entra en problemas, porque hay menos riqueza para repartir. Ahora bien, en la práctica, que el PIB crezca no siempre significa que la gente lo sienta en el bolsillo. Argentina, por ejemplo, reportó un crecimiento interanual de 6.3%, una cifra que en apariencia suena positiva. Sin embargo, en X, la red social se llenó de comentarios de ciudadanos que aseguran que ese crecimiento no se traduce en mejoras reales. Un usuario escribió: "El país crece, pero mi heladera está vacía". Y esa frase se compartió miles de veces. Europa vive el fenómeno contrario. Crece apenas un 1% anual, y países como Alemania están en recesión. Es decir, produciendo menos que antes. La imagen es clara. Si Alemania fuera una fábrica gigante, hoy estaría apagando máquinas, reduciendo turnos, cerrando líneas de producción. Lo interesante es que tanto en América Latina como en Europa, el sentimiento es el mismo. La riqueza se escapa entre los dedos y la vida cotidiana se encarece. Ese encarecimiento nos lleva a un concepto fundamental: la inflación. La inflación es la subida general de los precios a lo largo del tiempo. No hablamos de que suba un producto puntual, como el tomate porque hubo mala cosecha, sino de que sube casi todo lo que compras. La electricidad, el transporte, los alimentos. Si el año pasado un café costaba $1 y este año cuesta $1.20, estás frente a inflación. El problema es que, cuando los sueldos no aumentan al mismo ritmo, tu capacidad de compra se reduce. Es como si te achicaran la billetera sin tocar los billetes. En América Latina, la inflación es un monstruo familiar. En Colombia, circuló un video de una madre explicando que ya no puede comprar carne todas las semanas porque el dinero no alcanza. En Argentina, la inflación ha marcado décadas enteras de historia. Hubo épocas donde los precios subieron 300% en un solo año. En X, los usuarios suelen compartir listas de compras que comparan mes a mes, mostrando que los mismos productos cuestan cada vez más. Europa vive la inflación con matices distintos. Allí, los aumentos más fuertes se concentran en la energía y la vivienda. En el Reino Unido, tras el Brexit, el gas subió un 94%, la electricidad un 78% y la comida un 25%. En Francia, miles de publicaciones hablan de la vivienda como un lujo inaccesible para los jóvenes, y los datos lo confirman. Según Eurostat, 22% de los europeos, es decir, 93 millones de personas, están en riesgo de pobreza. Pongamos un ejemplo práctico para que esto se entienda. Supongamos que ganas $1,000 al mes en México. Si la inflación es de 10% y tu salario no cambia, significa que con esos $1,000 ahora puedes comprar lo que antes costaba 900. Tu sueldo no bajó, pero tu capacidad de compra sí. En Europa sucede lo mismo. Un usuario francés contó en X
que su factura de luz pasó de 100 euros a 178 en solo 2 años. Su ingreso era el mismo, pero la factura le dejaba menos margen para todo lo demás. Este golpe directo al bolsillo es la base de un malestar mayor: la desigualdad. La desigualdad no es solo que unos tengan más y otros menos. Es que la riqueza se concentre en pocas manos, mientras la mayoría siente que trabaja cada vez más para obtener cada vez menos. En México, un post viral criticaba que las reformas tributarias parecían proteger a las élites mientras las familias luchaban por llegar a fin de mes. Una encuesta difundida en X revelaba que más de la mitad de los usuarios consideraba la economía su principal preocupación, y 1 de cada 5 apuntaba a la corrupción como la causa principal. En Europa, esa misma desigualdad alimenta un fenómeno político: el auge del populismo. En países como Francia, publicaciones sobre disturbios en barrios pobres alcanzan miles de visualizaciones. Se menciona la inmigración como un factor, aunque los datos de Eurostat muestran que el problema va más allá. El crecimiento económico débil y la falta de oportunidades son el verdadero combustible. The Economist compartió un análisis que se hizo viral en X, donde advertía que para el año 2027, partidos de extrema derecha podrían controlar economías que juntas representan la mitad del PIB europeo. Aquí vale la pena detenernos en un ejemplo concreto. En Chile, un usuario comentaba que el aumento del salario mínimo había provocado más desempleo, porque las pequeñas empresas no podían pagar los nuevos sueldos. Ese mismo día, en Alemania, otro usuario compartía que los jóvenes no podían comprar casas, mientras las élites financieras acumulaban propiedades como inversión. Dos realidades distintas, pero un sentimiento común: frustración con un sistema que parece jugar a favor de unos pocos. A este cóctel se suma la deuda pública. La deuda pública es el dinero que un gobierno debe a acreedores: bancos, países, instituciones internacionales. Funciona como una tarjeta de crédito, pero a nivel nacional. Endeudarse no siempre es malo. Puede servir para construir carreteras, hospitales, escuelas. El problema llega cuando la deuda crece tanto que se vuelve difícil de pagar. En ese caso, los inversionistas se preocupan y las tasas de interés suben, haciendo que el país se hunda más en el círculo de la deuda. En América Latina, este tema se discute con fuerza. Argentina celebra su crecimiento del PIB, pero muchos usuarios advierten en X que el déficit fiscal amenaza con arruinar ese avance. Déficit fiscal significa que el gobierno gasta más de lo que recauda. México, por ejemplo, presume de un superávit primario de 1.3% del PIB. Suena bien, pero detrás de esa cifra hubo recortes en programas sociales, algo que generó fuertes críticas. En Europa, la situación es igual de preocupante. Francia arrastra una deuda equivalente al 112% de su PIB, unos 3.35 billones de euros. En X, un usuario con cientos de seguidores lo llamó teatro de recortes, porque el gobierno anuncia ajustes que no resuelven la raíz del problema. Alemania, además de estar en recesión, enfrenta lo que algunos economistas describen como una triple caída: menor producción, menor inversión y menor consumo. Y cuando una locomotora como Alemania se frena, todo el tren europeo lo siente. Un ejemplo sencillo: si Francia debe 3 billones de euros, es como si cada ciudadano debiera 45.000 euros de su propio bolsillo. En Argentina, un usuario comparó la deuda con un agujero negro que se traga cualquier intento de crecimiento. Frente a estas dificultades, muchos miran hacia alternativas, y aquí entran en juego fenómenos como las criptomonedas. Bitcoin, por ejemplo, es una moneda digital que no depende de ningún gobierno. Su precio fluctúa según la oferta y la demanda, lo que lo hace volátil, pero también atractivo en tiempos de incertidumbre. En X abundan predicciones. Algunos usuarios aseguran que en octubre de 2025 subirá un 21%,
basándose en tendencias históricas. En Argentina, se convirtió en un refugio. Quienes ahorraron en pesos vieron cómo su valor se desintegraba, mientras que los que compraron Bitcoin lograron mantener e incluso aumentar su poder adquisitivo. En Europa, las criptomonedas se ven acompañadas de otro refugio: el oro. El oro físico ha subido un 30% en los últimos meses, y en X circulan especulaciones sobre un posible regreso al patrón oro, donde las monedas volverían a estar respaldadas por reservas de este metal. Un escenario improbable, pero que muestra la desconfianza hacia el sistema monetario actual. La búsqueda de refugio económico es, en realidad, la búsqueda de seguridad. Es lo que lleva a un joven argentino a comprar Bitcoin, a un alemán a guardar oro o a un mexicano a invertir en dólares. En tiempos de incertidumbre, todos buscan algo que no pierda valor de la noche a la mañana. Si en el primer tramo de esta conversación vimos el retrato del malestar económico, ahora toca preguntarnos: ¿qué se puede hacer? Porque detrás de cada queja en X, de cada gráfico viral y de cada número que alarma, siempre hay voces que buscan soluciones. Y lo interesante es que aunque América Latina y Europa enfrentan contextos distintos, muchos expertos coinciden en que los caminos hacia adelante pasan por tres grandes pilares: estabilidad, innovación y confianza. La estabilidad empieza con la inflación. Controlar los precios es como apagar un incendio. Sin eso, no hay economía que se sostenga. En América Latina, los expertos insisten en que los bancos centrales deben actuar con disciplina, evitando imprimir dinero de forma descontrolada. Un economista argentino explicaba en un hilo muy compartido que el dinero fácil es pan para hoy y hambre para mañana, porque cuando se emite demasiado para cubrir deudas públicas, la consecuencia inmediata es inflación. El consejo que se repite es claro: gastar menos de lo que entra, equilibrar cuentas y proteger la moneda. Europa, en cambio, enfrenta un dilema diferente. Allí el problema no es tanto el exceso de gasto, sino el bajo crecimiento. Expertos del Banco Central Europeo explican que subir las tasas de interés ayuda a contener la inflación, pero también frena la inversión y el consumo. ¿La solución? Encontrar un equilibrio. En un foro económico en Croacia, citado en X por varios periodistas, se dijo que la clave está en mantener la inflación bajo control, sin asfixiar a las empresas que generan empleo. Es una cuerda floja difícil de caminar, pero necesaria. El segundo pilar es la innovación. No basta con estabilizar. Hay que crear nuevas fuentes de riqueza. En América Latina, esto significa formalizar economías que hoy funcionan en la sombra. Recordemos que en algunos países más de la mitad de los trabajadores son informales. Venden en la calle, trabajan sin contrato, sin seguridad social ni pensión. Expertos en desarrollo económico señalan que integrar a estas personas al sistema formal aumentaría la recaudación de impuestos y daría más estabilidad a las familias. En X circuló un ejemplo sencillo. Si cada vendedor informal pudiera pagar una cuota pequeña y recibir a cambio acceso a salud y crédito, todos ganaríamos. En Europa, la innovación está más ligada a la transición energética y digital. La Unión Europea invierte miles de millones en eficiencia energética, en lo que llaman la Blue Economy y en digitalizar a las pequeñas empresas. Los expertos dicen que este es el camino para que Europa recupere dinamismo. Pero en X también abundan las críticas. Algunos usuarios aseguran que la burocracia y la dependencia de proveedores externos, especialmente de China, ponen en riesgo esos planes. Aún así, la dirección es clara: apostar por industrias del futuro para no quedarse atrás. El tercer pilar es la confianza. La economía funciona como un gran contrato social. La gente confía en que su dinero tendrá valor mañana, en que el banco guardará sus ahorros, en que el gobierno usará bien los impuestos. Cuando esa confianza se rompe, el sistema tambalea. En América Latina,
la corrupción es el gran enemigo de la confianza. Expertos en gobernanza insisten en que, sin instituciones sólidas y transparentes, cualquier plan económico será frágil. Un post viral en México lo resumía con crudeza: de nada sirve crecer si se lo roban todo. En Europa, la confianza se quiebra por la percepción de desigualdad. Los expertos alertan que si las élites acumulan riqueza mientras la clase media se empobrece, la legitimidad del sistema se erosiona. Y ahí es donde entran los populismos, que prometen soluciones rápidas, pero a menudo empeoran el problema. El consejo de los especialistas es fortalecer la cohesión social, invirtiendo en educación, salud y vivienda, para evitar que la brecha siga ampliándose. Ahora bien, más allá de los pilares generales, hay propuestas concretas. Frente al problema del endeudamiento, los economistas sugieren aplicar una regla de oro: no gastar más de lo que se ingresa en tiempos normales y endeudarse solo para proyectos que generen valor a largo plazo. Es como pedir un préstamo para montar un negocio productivo, en lugar de usarlo para pagar la tarjeta de crédito. Francia, con su deuda equivalente al 112% del PIB, tendría que aplicar este principio si no quiere hipotecar a futuras generaciones. En América Latina, países como México, que lograron un superávit primario, son un ejemplo de que con disciplina es posible equilibrar las cuentas, aunque eso implique decisiones impopulares. Otra alternativa debatida es la diversificación. En América Latina, la dependencia de materias primas como petróleo, cobre o soja hace a los países vulnerables a los vaivenes del mercado global. Los expertos recomiendan invertir en industrias con mayor valor agregado, tecnología, servicios financieros, energías renovables. Europa, por su parte, necesita diversificarse de la dependencia energética, especialmente del gas ruso, un tema que en X generó oleadas de debate desde el inicio de la guerra en Ucrania. En el terreno laboral, la receta pasa por invertir en capacitación. El mundo está cambiando a una velocidad tal que los empleos de hoy no serán los mismos dentro de 10 años. Expertos en educación económica insisten en que tanto en América Latina como en Europa, el gran reto es preparar a la fuerza laboral para la era digital, donde la inteligencia artificial, la automatización y las energías limpias marcarán la pauta. En X abundan ejemplos de jóvenes que migran a la programación o al diseño digital para escapar del desempleo tradicional. Y en medio de todo esto, surgen los refugios financieros: Bitcoin, oro, inversiones en activos tangibles. Aquí los expertos están divididos. Algunos los ven como burbujas de alto riesgo, otros como válvulas de escape necesarias en tiempos de incertidumbre. El consejo generalizado es no apostar todo a una sola carta. Diversificar los ahorros entre distintos activos, mantener un colchón en moneda fuerte y evitar decisiones emocionales guiadas solo por la tendencia del momento. La sostenibilidad también aparece en la conversación como una oportunidad de largo plazo. No es solo un discurso ambientalista, es un negocio en expansión. Empresas que invierten en paneles solares, eficiencia energética o agricultura sostenible no solo reducen su huella de carbono, sino que ganan acceso a créditos e incentivos internacionales. En América Latina, este camino tropieza con la informalidad y la falta de acceso a crédito, pero expertos aseguran que allí está parte del futuro. Producir de manera limpia para competir en mercados globales que cada vez exigen más responsabilidad ambiental. Finalmente, está la dimensión política. Ningún plan económico prospera si no hay estabilidad política. En X abundan posts que muestran cómo la polarización y el populismo ahuyentan inversiones. Los expertos lo dicen con claridad. Sin consensos básicos, los países pierden credibilidad y la confianza internacional se desploma. Europa enfrenta el reto de contener a los extremismos. América Latina, el de construir instituciones que trasciendan los cambios de gobierno. Así, las alternativas no son recetas mágicas, sino caminos que requieren tiempo, disciplina y paciencia. Controlar la inflación,
innovar en sectores estratégicos, reconstruir la confianza, diversificar las economías, invertir en educación y proteger el medio ambiente son las piezas del rompecabezas. En X, entre la avalancha de críticas y memes, también aparecen estas ideas. Hilos de economistas, reportes de organismos internacionales, reflexiones de ciudadanos que buscan soluciones y no solo culpables. Y ese es quizás el mayor aprendizaje, que las voces están ahí, dispersas, a veces contradictorias, pero todas forman parte de un debate que ya no es exclusivo de los expertos. Hoy, la economía se discute en tiempo real, en la palma de la mano, y las alternativas, aunque complejas, están sobre la mesa. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la siguiente historia.